Ya, ahí estamos grabando. Muy bien, es importante que ustedes se centren en el escenario de la paciente que llega con parto prematuro, ¿ok? Porque realmente es una situación de mucha importancia y hay que verla. Uno, a través del tiempo, va empezando a tomar seguridad y muchas veces las pacientes no se evalúan de la forma correcta, no se evalúan de la forma adecuada. Entonces, ya vino otra vez esta señora, tiene dolor, pónganle un Viadil y manden para la casa. Siempre se debe estar latente ante la presencia de parto prematuro. Y es algo importante que ustedes también deben analizar, muy importante, y es que la migración nos ha traído nuevos comportamientos en el parto prematuro. Incluso estamos hablando de muchas mujeres con incompetencias cervicales, que no es algo raro encontrarlas, pacientes con incompetencia cervical, que se van a ver muy beneficiadas si nosotros hacemos un adecuado screening con cervicometría y con la medición de los factores de riesgo. En este momento, en el hospital donde yo me desempeño diariamente, tenemos una alta tasa de cerclaje y eso en algunas otras oportunidades no era algo tan fácil de ver, o sea, no sé, no era tan frecuente. De hecho, la mujer chilena, no sé si se los había comentado a ustedes, la mujer chilena tiende a tener uno de los, en promedio, el cervix más largo de Sudamérica. Entonces, nosotros estamos hablando que nos estamos viendo impactando por la migración, ¿ya? Dentro de las medidas generales, como ya lo habíamos dicho antes, la hospitalización y el reposo, la hidratación idealmente, muchachos, se debe hacer con suero fisiológico. Si no tienen, pueden ocupar lactato de Ringer. Nunca me vayan a ocupar dextrosa en agua destilada. Por favor, siempre tienen que buscar cristaloides y, bueno, en este caso los coloides no estarían indicados. La sedación, habitualmente las pacientes llegan tensas, con mucho miedo, porque ellas saben que un parto prematuro va a generar cierto tipo de morbimortalidad, va a generar cierto tipo de problemas a nivel familiar, porque las señoras van a tener que estar movilizándose, van a tener que estar yendo con a la unidad de cuidado intensivo, etcétera, etcétera. Incluso temen con la muerte de su feto. Entonces, algunos para tranquilizarles les colocan diazepam. Eso depende de la relación médico-paciente, muchas veces explicando las cosas claramente y de forma adecuada, que la paciente las entienda, mostrándole el panorama, las pacientes se calman muchísimo más fácil. Pero si ustedes ven que hay necesidad, puede estar indicado darle media ampollita de diazepam endovenoso lento para que la paciente se relaje, pueda descansar y ver si con eso el útero entra en reposo. Los antiespasmódicos más utilizados, bueno, ustedes saben, la pargeverina, el Viadil se ocupa a pasto. Yo creo que no es una mala idea, pero no es algo que genere impacto en la presencia de parto prematuro. Me explico. Si la paciente va a entrar en trabajo de parto prematuro, no se le va a pasar con un Viadil. ¿Ok? Habíamos hablado de los tocolíticos. Yo les había contado que dentro de los tocolíticos, uno de los que está aprobado, el atosivan, que es el que está aprobado por la FDA, se ocupa mucho, pero desafortunadamente su costo es exageradamente alto. Por lo cual, nosotros en Chile, digo nosotros ginecólogos, porque yo no estoy involucrado en el estudio, se realizaron varios estudios para llegar a la conclusión que el esquema, y eso es el que ustedes van a encontrar en la guía clínica MinSal, más ocupado en nuestro país, inicia con nifedipino. Y ojo con esto, porque el nifedipino debe ocuparse vía oral y no se ocupa sublingual ni de acción retardada. Y eso quiero que les quede muy claro. ¿Por qué? Porque la absorción por vía sublingual puede ser muy rápida, puede generarnos hipotensión aguda, hipoperfusión de la placenta. ¿Ok? Eso quiero que lo tengan bien claro. El nifedipino es el primer medicamento que ocupamos cuando tenemos una paciente candidata a la tocolisis y este medicamento se manda o se ocupa en dosis de crisis de 20 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis. Esa es la dosis de carga inicial. ¿Ok? Después seguimos con una dosis de mantención, que puede ser 20 miligramos cada 6 horas
o algunos ocupan 10 miligramos cada 4 o 20 miligramos cada 4. Eso ha sido debatido hasta la saciedad. Ustedes van a buscar la dosis en la guía clínica y se van a dar cuenta que se llegó a una por una simple y llana razón. El nifedipino es un muy buen medicamento, pero en un porcentaje no despreciable de pacientes produce cefalea, que es una cefalea bastante molesta, y rubor y calor facial. Entonces las pacientes se van a sentir muy incómodas con el medicamento, pero es muy efectivo. Si nosotros contamos, obviamente, con el atosiban, obviamente que podríamos ocupar el atosiban, que es el que más estudios ha tenido y el que está aprobado por la FDA, pero habitualmente no se cuenta con el medicamento. No, por lo menos en la atención primaria. Nosotros en el Hospital del Carmen tenemos atosiban, pero si ustedes van a hospitales de primer y segundo nivel, lo que vas a encontrar son nifedipino. En segunda línea, si ustedes ven que les dieron el nifedipino y se dan cuenta que la dinámica uterina sigue y que ya empezaron a presentar modificaciones cervicales o que de frentón tienen modificaciones cervicales, deben asociar un segundo medicamento. Y en este caso, según los estudios que se han realizado en nuestro país, el indicado es el fenoterol. Se hizo un estudio multicéntrico en el cual trabajaron los colegas de la Universidad Católica en el Hospital Sotero del Río y en algunos hospitales de la Universidad de Chile, en el cual se trataron pacientes iniciando su tratamiento con nifedipino y si no resultaba, se iniciaba con fenoterol. Y el grupo control se inició con fenoterol y posteriormente se asoció el nifedipino y se dieron cuenta que la tasa de resultados positivos que prolongó el trabajo de parto prematuro en 48 horas fue estadísticamente significativa en el grupo de nifedipino-fenoterol. Por eso es que se ocupa en ese orden como primera línea el nifedipino y posteriormente el fenoterol. ¿Ok? Entonces, ya eso lo habíamos visto la vez anterior, pero quiero repetirlo, las medidas específicas en un embarazo entre las 23 y 36 semanas, que consulta por contracciones, hay que hacer un tacto vaginal, ver hacer el control clínico de las contracciones uterinas, si son positivas, si hay modificaciones generales, perdón, si no hay modificaciones cervicales, básicamente las medidas generales, calmar a la paciente, la hidratación, si quieren la sedación, si la dinámica uterina se negativiza y las modificaciones cervicales no progresan, se puede observar y seguir por el servicio de alto riesgo obstétrico. Si las contracciones uterinas están presentes, hay modificaciones cervicales mayores a un 50% en el borramiento y mayor a 1 centímetro de dilatación, ya estamos hablando que estamos entrando en un trabajo de parto prematuro. Al entrar en trabajo de parto prematuro, hacemos exactamente las medidas generales, pero a su vez ya esta paciente sabemos que va a quedar hospitalizada, realizamos la tocolisis e indicamos el corticoide. ¿Ok? Si la dinámica uterina persiste, las modificaciones cervicales progresan, tenemos que hacer un estudio del líquido amniótico y eso lo hacemos directamente por la sospecha de una corioamnionitis y para eso debemos ocupar una amniocentesis de líquido amniótico, que nos va a servir para dos cosas. Una, para determinar la presencia de un agente patógeno en el líquido amniótico y dos, para determinar de forma estrecha y más sensible la presencia de madurez pulmonar en nuestro feto. Si se descarta infección intraamniótica, se debería seguir la tocolisis de segunda línea. Si a pesar de eso la dinámica uterina persiste y hay modificaciones cervicales, se deja la progresión del parto prematuro. Y para dejar la progresión del parto prematuro, cuando ya vemos que no tenemos nada más que hacer, debemos colocarle sulfato de magnesio a las pacientes para la neuroprotección del bebé. Obviamente debemos iniciar antibiótico. La neuroprotección del bebé, como se lo había indicado, se da con sulfato de magnesio en dosis de 5 gramos en bolo y se continúa a 2 gramos hora hasta el parto. ¿Ok? Si nosotros deseamos colocar un antibiótico, debemos determinar la edad gestacional fetal. Si es antes de las 36 semanas, vamos a buscar
un medicamento biconjugado que puede ser ampicilina, eritromicina, y si ya es después de las 36 semanas, podemos, perdón, después de las 35 semanas, podemos ocupar ampicilina, penicilina o cefalosporinas de primera y segunda generación. ¿Ok? Yo también les había dicho cómo se hacía la inducción de maduración pulmonar con el corticoide por la estimulación de este al neumocito tipo 2, que lo que genera es un aumento en la progresión gracias a la concentración de lípidos para producir lo que finalmente va a ser el surfactante pulmonar y disminuir la interfase aire-agua, disminuyendo la tensión superficial del alveolo y evitando que éste colapse. Y obviamente, dentro de los corticoides, básicamente hemos visto que disminuyen un 50% el riesgo de enfermedad de membrana hialina en recién nacidos entre las 24 y las 34 semanas, si se logra administrar mínimo 24 a 48 horas antes del parto. Tiene un efecto máximo a las 48 horas de su primera dosis y tiene una duración aproximada de 7 días. Muchas personas me preguntan normalmente si después de haber administrado la dosis de inducción de maduración pulmonar, se podría hacer un refuerzo. Pues antes, nosotros estamos hablando de hace 4 años, nosotros lo realizábamos. Por ejemplo, si la guagua nos llegaba a las 26 semanas con un trabajo de parto prematuro, le indicábamos inducción de maduración pulmonar y después cedían y llegaba, no sé, a las 32 semanas de nuevo con trabajo de parto, si podríamos indicarle el corticoide y se suponía que no generaba problemas. Actualmente los últimos estudios nos han mostrado que la inducción de maduración pulmonar con dosis de refuerzo ha aumentado el riesgo de hipoglicemia neonatal y alteraciones a nivel del espesor de la corteza cerebral. Y gracias a que estamos aprendiendo esto, gracias al COVID, porque resulta que como ustedes escucharon por la tele, por la radio, por el internet, que ahora la dexametasona era uno de los medicamentos de elección en COVID, pues resulta que los internistas estaban dando corticoides a pasto a todas nuestras pacientes y empezaron a darse cuenta que los recién nacidos eran los que llevaban el problema. Gracias a esto es que se han inventado ciertas pruebas que más adelante les voy a contar, que nos han ayudado a predecir la posibilidad de que tengamos un parto prematuro. Y eso nos sirve a nosotros para guardar este recurso de inducción de maduración pulmonar de forma muy celosa, en fin de no utilizarlo de forma apresurada y que lo coloquemos en pacientes que realmente van a ser beneficiadas. También el corticoide tiene un muy buen impacto en lo que es el riesgo de que el recién nacido presente enterocolitis necrotizante, hemorragia intracraneana. Eso tiene un impacto importante en la mortalidad neonatal y obviamente en la infección en las primeras 48 horas de vida, en el ingreso a la UCI y en el requerimiento de soporte ventilatorio. Si nosotros podríamos, como les dije, hacer indicaciones de cursos repetidos de corticoide para disminuir el síndrome de respuesta respiratoria fetal, pero eso ahora ya está más en discusión que antes. Se recomienda idealmente su administración entre las 24 y 34 semanas y obviamente en pacientes que tengan riesgo inminente de parto prematuro y se podría llegar a repetir después del 7º día, después del curso inicial. Lo que les estoy diciendo es lo que hacemos en la actualidad. Entonces les había hablado de la betametasona y de la dexametasona. Recuerden que no solo son esos corticoides con los que contamos en el mercado, también tenemos prednisona y hidrocortisona, pero no se ocupan con este objetivo porque la hidrocortisona, por ejemplo, a pesar de que pasa la barrera hematoplacentaria, tiene un metabolismo tan rápido a través de de la placenta que no alcanza a llegar a una concentración mínima efectiva al pulmón del feto. Es decir, si ustedes estuvieran como generales de zona en alguna parte y no cuentan con betametasona ni dexametasona, a pesar de que la betametasona es muy barata, en cambio la dexametasona es un poco más cara, si no cuentan con eso, no vayan a utilizar
ni metilprednisolona, ni prednisona, ni hidrocortisona, porque no son de utilidad en este caso, ¿ok? Ahora vamos a pasar directamente a las medidas específicas o medidas de frenación de las contracciones uterinas con los tocolíticos. Básicamente, son un grupo de fármacos que tienen la habilidad de Doctor, inhibir. Dígame, doctor. Dígame, eh, doctor. tengo una duda con respecto a los corticoides. Dígamelo. Por ejemplo, en el caso de una mujer inmunocomprometida o inmunodeficiente, ¿no implica ningún riesgo para la madre? O sea, la cantidad de corticoides que se ocupa no alcanza a generar una, por llamarlo así, una supresión suprarrenal tan fuerte que pueda generar una inmunosupresión secundaria A. Siempre se mira el riesgo-beneficio de la madre, por ejemplo, en pacientes VIH comprometidas o en pacientes con patologías autoinmunes, uno siempre busca la posibilidad de medir el riesgo-beneficio, pero no se ha demostrado que impacte directamente en la salud materna. ¿Ok? Ahora bien, y eso Ah, es importante que lo tengamos en cuenta, el corticoide genera cambios importantes en el feto y también en la madre, y eso ustedes tienen que saberlo y medirlo y preverlo en ciertas pacientes especiales. Por ejemplo, en las pacientes con diabetes gestacional o diabetes pregestacional, como en cualquier paciente, el corticoide va a generar un incremento en la glicemia de la madre, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen una paciente diabética, le indican inducción de maduración pulmonar, no se vayan a asustar porque al otro día va a amanecer con glicemias elevadas. Entonces, deben advertírselo a esa paciente y deben decirle que es otra de las indicaciones por las cuales debe estar hospitalizada. Y también en pacientes con alteraciones en el Doppler, muchas veces el colocar el corticoide mejora de manera transitoria el Doppler, pero eso no significa que es que la guagua ya no está con alteración en el Doppler y que se mejoró con el corticoide, sino que simplemente altera por un mecanismo indirecto el resultado del Doppler, que posteriormente cuando vuelva a excretarse el corticoide va a volver a estar igual o incluso peor. ¿Ok? Esas son las dos salvedades del corticoide. ¿Sí quedaste claro con la ya. respuesta? Sí, doctor, súper claro, muchas Bien. gracias. Doctor, una Entonces, pregunta. dígame, doctor. Me quedó la duda del fenoterol. ¿Cómo lo pasa de mejor manera? En bolo. O Ahora sea, ¿qué vamos a vía se hablar. prefiere? Mira, el fenoterol viene en ampollas, ese lo pasamos en bolo. Ahora vamos a hablar un poquitito más de él. Y el nifedipino viene en comprimidos de 10 y 20 miligramos. Ese se pasa por vía oral. ¿Ok? Lo mismo el atosiban, también se pasa en bolo. Y bueno, hay varios, ahora les voy a mostrar porque de pronto ustedes no tienen fenoterol, ni fedipino, ni atosiban, pero tienen otro, pues incluso la indometacina la podríamos ocupar. ¿Ok? Ahora vamos a conversar de eso. Ok, Y ahí vamos para allá. Entonces, el uso de los tocolíticos comparado con placebo se asocia a la reducción significativa del riesgo de parto prematuro entre las próximas 24 a 48 horas y 7 días desde el inicio del tratamiento. Sin embargo, el uso no permite que se reduzca el riesgo de parto prematuro o mortalidad perinatal, y eso es importantísimo, porque el principal objetivo que tenemos nosotros con la tocolisis, más que prevenir el parto prematuro, es prolongar la ventana, o sea, ganar tiempo para la administración y acción de los corticoides, ¿ok? Entonces, recuerden, porque ustedes, y eso quiero que lo tengan claro, ustedes van a ver en muchas partes que la paciente terminó su inducción de maduración pulmonar, entonces simple y sencillamente continúan colocándole a las pacientes el tocolítico sin ningún sentido. Entonces, ojo con eso, muchachos. ¿Por qué? Porque ustedes mínimo necesitan de 2 días. 2 días. Con eso es suficiente. Para eso ustedes colocan el tocolítico. Nada más de eso. Si ustedes llegan a ocuparlo por más tiempo, están generando indirectamente iatrogenia en su paciente, por 2 razones que les voy a explicar. La primera, cuando una guagua quiere salir de la guatita de su mamá,
es porque algo adentro no anda bien. ¿Ok? Si nosotros frenamos el parto prematuro, es porque logramos disminuir la noxa que le estaba generando a esa paciente la posibilidad de parto prematuro. Hablemos de, no sé, un polidroamnio, una malformación uterina o qué sé yo, ¿ya? Pero si nosotros, a pesar de las medidas médicas, terapéuticas, no logramos inhibir esas contracciones uterinas, significa que algo está sucediendo. Algo raro está sucediendo en nuestro feto, ya sea hay una infección, ya sea hay un desprendimiento coriodecidual, alguna cosa rara que nos esté generando ese problema y que nosotros no somos capaces de revertir, ¿ok? Entonces es súper, súper importante que nosotros veamos qué acciones y qué medidas se ocupan en el tratamiento de estas pacientes y tienen utilidad y qué medidas no. ¿Ok? Entonces es muy importante que ustedes lo tengan clarito, porque lo van a ver, muchachos. O sea, ustedes van a ver pacientes con 10, 15 días de, de tratamiento y finalmente no logran nada. Pues si ya lo que fue el corticoide ya, ya actuó. Entonces, en esta gráfica, que ustedes debieron ya haberse estudiado y que me imagino se la saben de memoria, en el lado izquierdo, nosotros vemos cómo es la relación de los canales del calcio versus la vía del inositol trifosfato y la proteína quinasa G para realizar lo que posteriormente nosotros llamamos como el ciclo de la contracción muscular uterina, que a medida que disminuye la concentración interna de calcio, genera un aumento en la contracción y a medida que nosotros tenemos una disminución en la concentración interna del calcio, ya sea por las reservas que salen del retículo endoplasmático o por las que entran a través de receptores de membrana, como el receptor de prostaglandinas, como el receptor de oxitocina, incluso los que están directamente relacionados con la proteína G, como son donde van a actuar directamente nuestros tocolíticos beta-adrenérgicos. En esos casos, nosotros lo que vamos directamente a bloquear es el ingreso de los canales del calcio a la célula y la salida de potasio de la misma, lo que nos va a permitir estabilizar la membrana y alterar de una u otra forma la contractilidad de este músculo que nos está generando el problema. Entonces, en la gráfica del lado derecho, también ustedes van a observar que tenemos dónde actúa cada uno de nuestros medicamentos y de qué manera, de forma reversible y dosis dependiente algunos, puede generar la inhibición de la cascada del inositol trifosfato, del ingreso directo del calcio a través de los canales del calcio o del receptor de proteína G. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta de qué manera está trabajando la indometacina, el atosiban, incluso el sulfato de magnesio que actúa directamente con el receptor de la proteína GC-PLC, es también fundamental porque ahí trabaja directamente lo que es el receptor directo de oxitocina que altera los canales activos del calcio. Y de la misma manera, este receptor también puede ser bloqueado por la nitroglicerina y los de la proteína G, que pueden llegar a ser bloqueados por la presencia del fenoterol o los beta-adrenérgicos. ¿Ok? Ese es el mecanismo directo como nuestro tocolítico actúa de forma precisa en cada uno de ellos. Entonces, ustedes se pueden imaginar que si nosotros empezamos a bloquear el receptor de oxitocina directamente, nosotros podríamos tener una muy buena relajación de esta fibra uterina y es ahí donde nuestro atosiban juega un papel fundamental.
Ahora bien, si nos vamos más hacia el lado y ustedes observan nuestro canal de calcio y se van a dar cuenta que ahí es donde trabaja el calcio antagonista, el nifedipino, que tiene o sea, un impacto directo, es bueno, bonito y barato, por eso nosotros lo hemos escogido y gracias a su gracias a su buen perfil de seguridad, a su buena tolerancia, pues nosotros podemos determinar lo que hemos determinado. ¿Ok? Entonces es muy importante, muchachos, es muy importante que ustedes comprendan cuál es el objetivo que nosotros queremos ocupar y cuál es el objetivo que nosotros debemos tener clarito para, para poder llegar a tener éxito en lo que es para nosotros el uso del, en este caso, de los tocolíticos. Entonces, para resumir esta parte, el nifedipino se ocupa en dosis de 20 miligramos, ojo con eso, 20 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis. Si ustedes revisan la guía clínica, lo recomienda sublingual, pero en la práctica clínica nosotros sabemos que no se debe hacer. Idealmente no ocuparlo retar, acuérdense de eso. Y si después de la tercera dosis se hace una mantención según la guía clínica de 10 miligramos cada 6 horas por vía oral. Esa es la dosis normal que ocupamos de nifedipino. Ustedes van a encontrar 20 miligramos cada 8, qué sé yo, pero según la guía clínica del ministerio, ocupamos 10 miligramos cada 6 de mantención. Lo que me preguntaba el Valentín, que cómo se ocupaba el fenoterol, recuerden, primero que nada, que la presentación del fenoterol es en ampollas de 10 ml y cada una de esas ampollas se coloca, viene en una concentración de 0.5 miligramos, ¿ok? Entonces, para poder tener un goteo estándar, nosotros colocamos 4 ampollas en un suerito glucosado al 5% de 500 ml. Eso nos da 2 gramos por 500 ml y vamos a empezar con una dosis de 30 ml hora, lo que nos daría más o menos una concentración de 2 microgramos por minuto. ¿Ok? Entonces, primero, para nosotros actuar con el fenoterol debemos dar una dosis de carga y se puede aumentar la dosis de 0.5 microgramos cada minuto y eso se aumenta cada 30 minutos. Es decir, me explico, se debe programar la bomba de infusión con esta dilución que yo les acabo de explicar a 0.5 microgramos por minuto y le decimos a nuestra matrona que la puede ir aumentando en 0.5 microgramos cada media hora hasta que cesen las contracciones. Ahora bien, no podemos superar una dosis máxima de 3 a 4 microgramos por minuto. ¿Ya? Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Ya después que han cedido las contracciones, podemos mantener el goteo entre 0.5 y a 1 microgramo minuto hasta que se cumplan las 48 horas. Si ustedes no tienen, o sea, tienen la fortuna en realidad de contar con Atosiban en su institución, que sería lo más maravilloso de la vida, y en ese caso sería el primero que ocuparían, tienen que darle a la paciente un bolo endovenoso de 6.75 en realidad, miligramos en un minuto, ¿ok? Acuérdense que la ampolla es de 0.9 ml y trae 7.5 miligramos por ml. Entonces, básicamente van a ocupar un ml. Entonces, después de que ya le han colocado la carga, en las primeras 3 horas se debe hacer una infusión que tenga 300 microgramos por minuto, es decir, 18 miligramos por hora. Ahí ustedes le dan la indicación y la matrona hace el cálculo. Y después de las primeras 45 horas de infusión, se puede dejar a 100 microgramos por minuto, es decir, a 6 miligramos por hora. Para eso, para que se aprendan la receta de cocina, que es lo más fácil, que es lo que ocupamos nosotros en el hospital, se pueden ocupar 2 ampollas. Acuérdense que vienen 7.5 por ml, cada ampolla viene en 5 ml, se diluyen en 10 ml o en 90 ml, ya sea de Ringer o suero fisiológico, y ahí nos quedarían 75 miligramos en 100. Y ahí se puede iniciar más facilito el goteo. ¿Ok? ¿Está clarito eso?
Está clarito el uso del nifedipino, el fenoterol y el atosiban. El sulfato de magnesio casi que no lo Sí, ocupamos para tocolisis, ¿ya? Porque lo tenemos reservado para otra cosa y realmente, hablando de medicina basada en la evidencia, el sulfato de magnesio es uno de los que menos, o mejor para ser más claro, más problemas en la reversión de la dinámica uterina nos presenta. La indometacina es bastante buena, pero recuerden ustedes que no se puede ocupar en todos los fetos porque genera cierre precoz del ductus. Entonces, en aquellos fetos que sean menores de 28 semanas, hasta algunos autores dicen que hasta 26 semanas se puede ocupar. Después de las 26 semanas no lo ocupamos. Y la nitroglicerina, que también es un muy buen relajante muscular, yo me atrevería a decir que es uno de los mejores, lo ocupamos básicamente como tocolítico en reanimación fetal intrauterina. ¿Se acuerdan cuando hablamos de desprendimiento previo de placenta normoinserta? Ahí esta nos da un tiempo importante, pero que no supera las 4 a 6 horas. Entonces, aparte que ustedes saben que la nitroglicerina es un medicamento bastante difícil de manejar, vienen 2 presentaciones, entonces por eso no lo ocupamos tanto, ¿ya? Entonces, ya sabemos, para resumir, los betamiméticos activan la vía del AMP cíclico gracias a la proteína G. La nitroglicerina también activa la vía del GMP cíclico. El nifedipino bloquea los canales del calcio, al igual que el sulfato de magnesio. El atosiban bloquea el receptor de oxitocina y la indometacina inhibe la producción de prostaglandinas. Ok, bueno, ahí básicamente para que recuerden los efectos adversos de los tocolíticos. Bueno, eso básicamente, los efectos adversos de la indometacina se evidencian básicamente luego de 5 días de uso del medicamento. En este momento la indometacina la ocupamos mucho para pacientes con cerclaje porque como ustedes se dan cuenta, disminuye la concentración, la cantidad de líquido amniótico, ¿ya? ¿Cuál es la eficacia en el riesgo de parto prematuro en las 48 horas? Entonces, básicamente, ustedes ven que el primero es nifedipino, después sigue fenoterol e indometacina. Esos son los 3 que llevan arriba en el puntaje. Y lo que es interesante es que se ha extrapolado al 7º día post-administración y los que siguen llevando la mayor ventaja son nifedipino, fenoterol e indometacina. Se ha demostrado que el sulfato de magnesio disminuye de forma estadísticamente significativa la mortalidad perinatal infantil y por eso es que se ha dejado reservado para la protección neurológica del feto. Bueno, esto ya se los acabo de decir. Eh, ¿Cuándo están contraindicados los tocolíticos? Y esto es algo súper importante. Primero, en pacientes que tengan una infección clínica sospechada o comprobada, coriamnionitis clínica, metrorragia severa, malformaciones fetales, óbito, patología materna grave, deterioro grave del bienestar fetal y en un trabajo de parto avanzado. O sea, cuando ya tenemos una paciente en trabajo de parto en fase activa, más del 70% de esas pacientes va a terminar en un parto, así es que no pierdan el tiempo tocolizándola y sí busquen la forma de derivar esa paciente. Si ustedes tienen una paciente que tiene trabajo de parto prematuro en fase activa, no va a responderles a las medidas tocolíticas. Así es que, por favor, de inmediato busquen el traslado de esa paciente. Algunas contraindicaciones pueden ser relativas, como dilatación entre 3 a 6 centímetros, pero lo que les acabo de decir, no es directamente útil el uso en este grupo etario, ¿ok? Si es menor a 3 centímetros, el 30% de las pacientes llegaría a parto prematuro, o sea, vale la pena estas pacientes, bueno, si estamos hablando de una paciente primípara, porque en una paciente multípara, mayor a 3 centímetros ya es trabajo de parto en fase activa. Edad gestacional mayor a 34 semanas. Habitualmente, si tenemos pacientes que tienen más de 34 semanas, a no ser de que nosotros estemos hablando de un paciente con un muy bajo peso o que no tengamos soporte en una unidad de cuidado intensivo, podríamos intentar la tocolisis. De lo contrario, ustedes saben que los corticoides están indicados hasta la semana 34 más 6. Que tengamos pacientes con madurez pulmonar fetal comprobada, que la paciente esté asociada con una metrorragia, que esté asociada con una restricción del crecimiento fetal o que tenga una rotura prematura de membranas o un síndrome hipertensivo del embarazo. Ahí uno pensaría en que si la guagua quiere salir es preferible que salga. ¿Ok?
Bueno, la amniocentesis, yo ya les había contado en qué consiste, es básicamente en el abordaje por vía abdominal a la cavidad amniótica. Aquí en este gráfico es bastante bonito el gráfico porque mira cómo se está contaminando la cavidad intraamniótica por la vía ascendente. Ustedes saben que hay vía ascendente, vía hematógena, vía linfática y otras iatrogénicas, en la cual la concentración bacteriana asciende a través del orificio cervical externo, penetra la cavidad amniótica, la membrana amniótica, empieza a generar un síndrome de respuesta inflamatoria fetal, y eso hace que entremos en lo que conocemos como un cuadro de infección intraamniótica o corioamnionitis. Entonces, nosotros habitualmente lo que hacemos básicamente es buscar la etiología de estas pacientes que tienen parto prematuro, y es importante diagnosticar o descartar una infección intraamniótica, y por eso siempre debemos pensar en realizar un cultivo de flujo vaginal, un hemograma, si la paciente está febril, un hemocultivo, y posteriormente obviamente con la amniocentesis. Si la infección intraamniótica se produce habitualmente por vía ascendente, es la que ocupa el mayor porcentaje, pues los gérmenes pasan, como ya les dije, desde la vagina hacia la cavidad. Entonces, ¿cuáles son los criterios de amniocentesis? Primero, falla en la primera línea de tocolisis, presencia de una paciente febril, leucocitosis materna, cuello menor a 15 milímetros, presencia de SLATS asociada a cuello corto en la ecografía, trabajo de parto prematuro con dilatación cervical mayor a 4 centímetros, o que la paciente tenga un embarazo con DIU o sea portadora de un cerclaje uterino. Bueno, chicos, vamos a dejar por ahí, y el próximo lunes terminamos esta parte que es súper importante, la de la corioamnionitis, y continuamos con embarazo gemelar. ¿Les parece? Bueno, doctor. Ok. Muy bien, Nos vemos muchachos. Un abrazo. Voy a ponerme a trabajar en subir las charlas de hoy y a ver si les puedo mandar, no sé si por el chat voy a poder mandar las notas o se las mando a la Meli por un correo. Ahí yo me estoy comunicando con la Meli para que ella se las entregue a ustedes, ¿vale? Y disculpa, Meli, Gracias. por el abuso de confianza. Bueno, muchachos, encantado de saludarlos. Un abrazo. Que tengan un feliz fin de semana. Chao, gracias. Que Gracias. estén muy bien. Doctor, chao, Que estén gracias. muy bien. El 14 el trabajo. Bye, bye. Chao. Chao. Chao.